Bueno, buenas tardes a todos después de esta hermosa sesión de gimnasia con Raúl, que siempre nos prepara también para terminar la semana de la mejor manera junto a nuestros invitados y desde este hermoso lugar que es Casa Lepage Art Hotel y su bendito museo de sitio al que extrañamos tanto y que realmente es la sede de una colección maravillosa que tiene mucho que ver con muchas de la historia que nos va a estar hoy compartiendo nuestra invitada. Hoy el tema será volver al sur. Decimos, ¿por qué decimos volver? Bueno, creo que todos más o menos intuimos a dónde vamos con esta nuestra identidad del sur, ¿no? Que si bien no todos vivimos en los barrios del sur, todos nos sentimos un poco meridionales. Somos como siempre Flavia Sorsi quien les habla y Lucas Sosa, mi compañero, el especialista en iconografía de Buenos Aires, Lucas de Buenos Aires. Estamos aquí desde Casa Lepage y hoy estamos presentando a una colega que realmente, además de su currículum, ¿no? Ella es directora desde el 2010 del proyecto arqueológico Quilmes, un proyecto que lleva varios años dependiente de la municipalidad, realmente han hecho muchísimo. Su tema de investigación principal tiene que ver con la cerámica indígena a lo largo de la costa platense. Ella está rastreando la presencia guaranítica, es coordinadora del Observatorio de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del Conurbano Sur, con lo que además nos va a estar contando de ese tipo de actividades que realizan en pos de la preservación y la divulgación del patrimonio arqueológico y paleontológico en esta región, que tantas veces los que nos concentramos más en lo que es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, resulta sorprendente para nosotros todo lo que realizan en esta zona de Quilmes y sus alrededores. Y les estamos hablando, como siempre, de Casa Lepage. Les decía bien, esta vez sí, en pleno casco histórico, en pleno centro, en este barrio hermosísimo que es Montserrat, casi San Telmo, San Telmo, casi Montserrat, esta extensión que los porteños hemos dado en hacer de San Telmo para sentirnos más vinculados con nuestra historia y con todo el legado que tiene este barrio. Como muchos de ustedes saben, es un edificio que data de fines del siglo XIX, un edificio que realmente tiene una riqueza arquitectónica muy, muy importante, muy interesante, no solamente por su historia original, es decir, el haber sido construido a fines del siglo XIX como una de las primeras galerías comerciales que conectaban calles con las que contó Buenos Aires. Esta galería comercial además conectaba dos calles que no son paralelas entre sí, cosa que ya le daba una originalidad. Además fue la sede de la Casa Lepage, la primera en empezar a importar artículos de fotografía y cine, la cuna del cine nacional. Por otro lado, este edificio, que originalmente incluía toda la esquina y tenía una arquitectura bastante diferente de la actual, academicista, fue restaurado, fue intervenido, mejor dicho, en la década del 30 del siglo XX por el arquitecto Alejandro Virasoro. Esto no le restó valor, sino que todo lo contrario, tenemos ahí la obra de uno de los grandes arquitectos de la ciudad de Buenos Aires, el padre del Art Deco. Y además, recientemente, a partir del año 2004, comenzó su nueva puesta en valor a cargo del estudio de Ana María Carrio, durante la cual además estuvimos desarrollando tareas de arqueología, por lo que todo lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla tiene que ver con la recuperación de este acervo, de este patrimonio que se había preservado en muchos casos casi intacto por debajo del subsuelo y que ahora se encuentra integrado a todo el recorrido para que el visitante pueda disfrutar. Los voy a dejar un ratito más con este video para que vayan recorriendo Casa Lepage, sus estructuras, su subsuelo, donde contamos con la sala principal del museo, sus objetos que veíamos recién detrás de Raúl haciéndole de marco, ¿no? Estos objetos que datan desde principios del siglo XVII hasta fines del siglo XIX y que han sido recuperados realmente en muy buenas condiciones durante muchos años de trabajo arqueológico que tuvimos la suerte de desarrollar, gracias también al impulso de la misma gente de Casa Lepage que siempre vio la recuperación del patrimonio
patrimonio como un valor agregado para su emprendimiento y no como un escollo para el mismo. También, bueno, por supuesto, el restaurante Puerta del Inca, que ya abrió sus puertas con todo el protocolo de seguridad necesario para recibirlos, y la Galería de Arte, donde además pueden gozar de gran cantidad de obra de artistas argentinos contemporáneos. Bien, henos aquí entonces, en esta jornada tan límpida donde vemos las banderas flameando en Casa Lepage. La historia del edificio, como les comentaba, se remonta hasta fines del siglo XIX, pero gracias a las actividades arqueológicas hemos podido reconstruir también etapas anteriores a la construcción del pasaje Belgrano. Es así como hemos excavado pozos de basura del siglo XVII, de principios del siglo XVII, donde uno dice pozos de basura y se imagina quizás algo de descarte que no tiene valor, y sin embargo todos estos tesoros que vemos en las vitrinas son estos descartes de los porteños del siglo XVII, que la verdad que son realmente muy, muy preciados por su valor patrimonial, porque no es mucho el patrimonio conservado de tanta antigüedad en nuestra ciudad. También hemos excavado contextos del siglo XVIII y hemos recuperado tanto depósitos como estructuras del siglo XIX, que tienen que ver mucho también con la historia del edificio que aún se conserva en pie. Aquí lo ven en todo su esplendor a este hermoso pasaje que ya no conecta dos calles, porque a partir de la ampliación de la avenida Belgrano vio un poquito comprometida su fachada que daba sobre la avenida Belgrano, pero sigue siendo un pasaje en el tiempo y un pasaje hacia una actividad que nos encanta hacer y que nos encanta fomentar cada viernes desde acá, que es repensarnos en esta clave histórica. Y para comenzar con este repensarnos, quería empezar por regalarles una estrofa de esta maravilla. A ver si le puedo poner el audio sin que... No sé qué sucedió. Vamos a probar de nuevo. Estoy como queriendo darle audio, pero a veces la barra no me deja. Bueno, se las debo, igual ya todos lo conocen. Se trata del tango Vuelvo al Sur, del genio de Astor Piazzolla, interpretado en esta ocasión por Goyeneche, con una letra maravillosa, una poética muy, muy especial, que tiene mucho que ver con este sur. Y para introducirles un poquito el tema y antes de presentar a Florencia, lástima que no les pude transmitir eso que tantas ganas tenía de compartir con ustedes, pero no pasa nada, se las dejo para otro momento. Les quiero leer unas palabras que redacté para presentar este tema y a nuestra invitada. Creo que durante... ¿Se escucha? No, me parece que se quedó sin conexión. Sí. Bueno. Para ver cómo podemos, en nuestro pasado, buscar las formas de ser mejores. Particularmente me refiero a cómo la disminución de los traslados y de los tráficos, producto del aislamiento, dejó en evidencia lo perjudicial que puede ser la lógica centro-periferia, tanto en lo económico como en lo cultural.
Durante el aislamiento quedó claro que nuestro centro, el espacio en el que desarrollamos las verdaderas actividades de supervivencia y de reproducción, y también el lugar que sentimos propio desde lo más identitario, es para la mayoría de nosotros el suburbio. Es ahí, fuera del centro geográfico, administrativo, cultural establecido, donde habría que poner la energía para lograr un desarrollo más equitativo y plural. La industria del turismo ha demostrado en las así llamadas periferias, siempre y cuando, claro está, se lleven adelante buenas prácticas para no caer en la explotación, entendida como el comer el pan para hoy, que lleva axiomáticamente al hambre para mañana. El sur de Buenos Aires, además de contar con todas las connotaciones de la periferia, cuenta además con las que derivan de no ser norte. Definido así por la negativa, el sur de nuestra ciudad y por qué no del mundo, suele ser un espacio de carencias, reales e imaginarias, pero todas históricas, no naturales. Desde la discusión por el proyecto portuario de Buenos Aires, que la polarización norte-sur nos signó. Pero nada en la historia es irreversible. Hoy desde Casa Lepage, con los aportes de la licenciada Florencia Vázquez, vamos a descubrir que los límites actuales no corresponden a los del pasado, y que la periferia fue y es más que un espacio marginal signado por carencias. Supo ser, y es aún hoy, el centro de una gran cantidad de dinámicas que irradian sus consecuencias en múltiples dimensiones, también hacia el norte. Solo tenemos que saber verlo, y para ello es sumamente importante el desarrollo de políticas culturales que visibilicen el sur, su riqueza patrimonial y su identidad. Se trata un poco de reconocer, con Jorge Luis Borges, que al fin y al cabo todos somos hombres y mujeres del sur. Y por eso le quiero agradecer a Florencia, a quien ya hemos presentado, y que además, tengo que decir que además de eso, es madre, así que todo lo que hace es impresionante. Una mujer completísima, una generosa colega, una gran amiga además. Así que Flor, te agradezco mucho que te hayas sumado para ofrecernos esta visión de una zona que hasta ahora en el ciclo de Casa Lepage no había sido presentada, y entonces me parece que vas a desasnarnos en muchas cosas y a sorprendernos. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? ¿Cómo estás, Florencia? Perfectamente. Bueno, me alegro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a quienes pudieron organizar esto. Celebro mucho estar compartiendo hoy con ustedes la tarde y esta charla. Lo mismo había pensado, nada, digo, qué loco y cuántos caminos que tiene la vida, porque Flavia, como lo dijo recién, fue compañera mía de la facultad, de la licenciatura, del doctorado, llevamos un recorrido largo. Y bueno, nada, cuando surgió la posibilidad de hacer algo juntas, la verdad que en primera instancia me puso muy contenta porque nosotras estamos tratando de hacer arqueología desde lugares por ahí diferentes a los lugares que usualmente son los conocidos o donde los arqueólogos laboralmente se insertan, como puede ser CONICET o agencia o lugares de investigación. Flavia desde su espacio en el Museo de Sitio, yo veo ahí un montón de compañeros míos, tanto del municipio de Quilmes como del observatorio del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires, los vi ahí conectados. Y bueno, nada, son alternativas que se suceden para insertarnos laboralmente y que la verdad que están muy buenas porque nos permiten, digamos, abordar el patrimonio arqueológico desde distintos lugares, mirándolo desde otros lugares también. Así que bueno, celebro mucho estar hoy, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, ahora por ahí, mientras comienza la presentación, yo desconecto la cámara, si no les molesta, porque así no se traba, no hace ningún sonido raro ni latoso. Perfecto. Hasta ahora me van escuchando bien, ¿no? Perfectamente, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera diapositiva,
la siguiente a esta, que era como la carátula. Bien, ahí tenemos el por dónde comenzar. Cuando hablamos de por dónde comenzar, y surgió la posibilidad de incorporar este título, Volver al Sur, una de las imágenes que estuvimos viendo con quienes organizaron la charla fue esta, y la verdad que me resultó muy oportuno incorporarla a la presentación, porque, digamos, esto de Volver al Sur nos permite un poco discutir muchos conceptos que nosotros tenemos como incorporados en nuestra mente, digamos, en nuestro sentido común, que es el tema del concepto del territorio, de la territorialidad, los límites y las fronteras, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo moderno en donde estamos acostumbrados a ver límites geopolíticos. Hoy hablábamos con mi compañera Vero, que la vi por ahí conectada, este tema de que, por ejemplo, el riachuelo en nuestro imaginario es un límite, digamos, entre capital o Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sur. Pero ese límite, digamos, que nosotros hoy vemos o lo hemos incorporado en nuestra cabeza, no era un límite para nuestros pueblos originarios, por ejemplo, que es cuando comenzó la ocupación de la zona de la que vamos a hablar hoy. Siguiente. Tiene un poquito de delay, Flor, ¿eh? Ah, bueno, esperamos. Ya la pasé, pero hasta que te llegue a vos tarda un poquito. Pero si el resto lo está viendo, yo sigo, no hay problema. Bueno, de paso, nada, les cuento que me pareció que la imagen era oportuna justamente por este tema, de posicionarnos diferente para observar qué pasaba, no en Ciudad de Buenos Aires, sino al sur del Riachuelo, ¿no? Nosotros tenemos, yo voy a hablar de Quilmes en particular hoy porque es, digamos, mi lugar de trabajo y mi área de investigación, pero la realidad es que podemos, digamos, mencionar con respecto a esta cuestión de límites que existía, digamos, a ver, Quilmes era incorporado todo lo que era conocido al sur del Riachuelo como el Pago de la Magdalena. Entonces, a lo largo de los años, digamos, cuando hablamos de ocupación prehispánica, volvemos entonces ahora hacia la diapositiva, nosotros tenemos, digamos, incorporado y algo que tenemos que como que deconstruir y resignificar, el tema de los límites. Esto que yo les decía, la cuestión del límite fue impuesta, digamos, con la llegada de la conquista europea, pero era algo que no estaba, digamos, obviamente incorporado en la vida cotidiana y en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Yo ahí puse, por eso la palabra límites entre signos de interrogación, porque obviamente esto es algo que tenemos que discutir y que la arqueología y el registro arqueológico que vamos abordando nos permite, digamos, abordar. Como yo les decía, hoy vamos a estar haciendo por ahí un poco de énfasis en Quilmes en particular y esta zona al sur del Riachuelo, y podemos tomar, digamos, como el Río de la Plata, que es como, digamos, un elemento natural que siempre estuvo, ¿no? Desde los momentos de ocupación prehispánica también, lo podemos tomar como un corredor biogeográfico, ¿no? Entonces, a ver, a partir de este eje natural, se dio un proceso de dispersión y ocupación de los paisajes desde el Holoceno tardío, que permitió, digamos, que los grupos se asentaran. Ah, sí, bueno, perdón, yo voy leyendo el chat para saber si todos lo van siguiendo. Creo que estamos ahora, sí, todos en la misma diapositiva. Bueno, estamos en esa diapositiva, en la de un día. Bueno, les contaba, entonces, a ver, la ocupación, si uno ve el registro arqueológico de toda esta zona, se da siempre siguiendo la línea de costa del Río de la Plata, sobre la zona del Albardón costero, que es como una zona un poquito más elevada, digamos, sobre el nivel del mar, aproximadamente entre 5 y 7 metros, depende de la zona en la que estemos, pero que, digamos, esto posibilitó la ocupación humana en los tiempos prehispánicos.
Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de grupos. Si quieren pueden ir pasando a la siguiente diapositiva, porque así voy hablando igual en general. Pero bueno, si pasa rápido, vamos a ver imágenes de los sitios arqueológicos de la zona de la ribera. Ustedes váyanme confirmando por el chat si ven por ahora la misma diapositiva. Ahora estaríamos en arqueología prehispánica en Quilmes. Perfecto. Y ahí presentamos el sitio Ribera 1, que es el sitio arqueológico, el único prehispánico que hay en la zona de Quilmes. Este sitio, como yo les decía, ubicado en una zona un poco más elevada sobre el nivel del mar, del río, no está tan lejos del río, de donde está el río actualmente. Estamos aproximadamente a 200 metros, 2 cuadras. Ahí no se ve, ahí lo que se ve en la fotito es la zona donde está emplazado el sitio, que es, hoy en día, vemos como un montecito que es parte del reducto de la selva en galería, que venía, digamos, es una continuación de la misma selva en galería que se ve por el corredor del Paraná y del Uruguay. Esto es el reducto de la selva misionera, ¿no? Todas estas especies arbóreas llegan, digamos, flotando por los cursos de los ríos, y acá, y en Punta Lara sobre todo, que es un poquito más al sur de Quilmes, tenemos, digamos, como la selva más austral de acá. Ahí vamos a ver, bueno, nosotras estamos trabajando, haciendo excavaciones arqueológicas en este sitio desde el año 2013, y este sitio es muy importante para comprender la dinámica poblacional de los grupos prehispánicos, porque nos permitió varias cosas. En primer lugar, se recuperó una cantidad de material cerámico súper significativa, muy elevada, y de fragmentos cerámicos de gran tamaño, cosa que no es usual que ocurra, por ejemplo, en contextos de arqueología histórica, como vamos a ver después un poquito más tarde. Acá los fragmentos, digamos, en promedio tienen aproximadamente entre 15 y 30 centímetros, y hay una gran cantidad de bordes que quienes estudiamos cerámica entendemos que es un elemento diagnóstico porque nos permite conocer más o menos cuál era la forma original y el tamaño original de esas vasijas. Tenemos mucha cantidad de fragmentos cerámicos que solamente tienen la superficie alisada, pero tenemos otros fragmentos que presentan decoración incisa, generalmente por los libros históricos o las fuentes históricas. Este tipo de material cerámico se asociaba con los grupos querandíes, pero también tenemos una cantidad, no es muy elevada, debe haber aproximadamente 20 fragmentos, pero de cerámica típicamente guaraní. Es decir, presentan la superficie, digamos, trabajada con el unguiculado y el corrugado, que era una manera de trabajar la superficie con los dedos, pero también tenemos escobado y pintura monócroma, o sea, de un solo color, y polícroma, incorporando 2 colores, y esto es un rasgo distintivo de los grupos guaraníes. Esto fue sumamente llamativo en el momento en el cual hicimos, digamos, el descubrimiento, porque encontrar cerámica guaraní nos permitía abrir un poco el horizonte de, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Llegaron los guaraníes a Quilmes? Porque tradicionalmente se aceptaba que digamos, la distribución o la dispersión guaranítica había llegado hasta la zona del delta. Sin embargo, nosotros estamos encontrando esta cerámica un poco más al sur. Entonces, comenzamos a hacer un estudio, especialmente en mi trabajo de tesis doctoral, se basa en eso, como decía Flavia. Empezamos a hacer un análisis de los restos presentes en la superficie interna. Y encontramos unos microvestigios, llamaríamos, porque son microfósiles muy diminutos, que se ven al microscopio, que nos permiten identificar especies vegetales, que se llaman granos de almidón y fitolitos. Son 2 tipos de microfósil que permiten, digamos, asignar o identificar taxonómicamente las especies vegetales, y pudimos ver que había restos de maíz y de calabaza, lo cual también fue un hallazgo súper interesante porque es la primera vez que se encontró plantas cultivadas o evidencia de plantas cultivadas en esta zona. Obviamente los querandíes, de acuerdo a lo que se conoce obviamente por las fuentes históricas, que igual obviamente esto de la arqueología siempre se puede discutir,
no practicaban la agricultura, pero sí, entonces esto nos permitió pensar, como cada vez tenemos más evidencia de que el guaraní, o por lo menos elementos guaraníticos, habían llegado hasta esta zona. Pero bueno, la realidad es que la manufactura de la cerámica es local y no sabemos a ciencia cierta, porque no encontramos, por ejemplo, hasta el momento campos de cultivo, lo cual nos podría llegar a permitir inferir que digamos, el cultivo de estas plantas se hacía en la zona, lo cual sería, digamos, como una evidencia muy directa de la presencia guaraní. Pero hasta ahora una de las hipótesis que manejamos es que lo que ocurría era que esta zona, especialmente la zona de Quilmes, la zona de Berazategui, porque ahí también estamos trabajando y relevando material que ya fue excavado por algunos colegas y encontramos material muy similar, era, digamos, una zona de mucho contacto entre las distintas poblaciones. Incluso ahí van a ver una de las imágenes, es un instrumento lítico. Obviamente esta no es una zona de canteras líticas, por lo tanto la materia prima de esta provenía de Tandil, o sea, imaginemos que estamos hablando de un área de influencia o de contacto, de intercambio entre estas poblaciones muy importante. Por eso yo había puesto la palabra límites entre signos de interrogación, porque probablemente no había un límite obviamente político, pero sí por ahí el registro arqueológico nos puede permitir, a través, por ejemplo, en este caso la alfarería, ver la cuestión de qué pasaba a nivel étnico o de intercambio entre distintos grupos humanos. La siguiente diapositiva. Estos grupos, mientras vamos cambiando, podemos nosotros sostener que siguieron ocupando el espacio de manera continua hasta el momento de la conquista. ¿Sí? Cuando comienza, digamos, la empresa conquistadora europea, estos grupos, posiblemente muchos de ellos hayan migrado de esta zona y se hayan ido hacia otros lugares. Obviamente también hay evidencias históricas, como hemos leído, o es por ahí más conocido, el tema digamos, los ataques que sufrieron en la primera fundación de Buenos Aires, los asentamientos españoles. O sea que no es que, se encontraron con una zona desierta, sino que justamente lo que siempre nosotras, desde el proyecto arqueológico Quilmes, queremos, digamos, como reforzar esta idea de que esta zona estaba ocupada, había pueblos ocupándola y, digamos, apropiándose de los recursos y teniendo, digamos, estas dinámicas, estas relaciones entre los distintos grupos humanos. Luego de la conquista, como les decía recién, de a poco se va poblando esta zona por estos, digamos, por toda la gente que había acompañado la conquista, ¿no? Después de la segunda fundación, realizada por Garay, se distribuyen, también pasa esto en el norte de Ciudad de Buenos Aires, pero al sur del riachuelo va a suceder una distribución de tierras que se da tanto a lo largo de la margen del riachuelo, como vamos a ver en la primera imagen, como sobre la margen del río de la Plata. Yo sé que la imagen no se ve muy bien, pero la realidad es que son imágenes tomadas de fuentes históricas y no quería poner una reconstrucción, quería que se vea, digamos, como fue sacado de algunos de los libros que venimos consultando al momento de leerlo. Yo les voy a ir reseñando alguna bibliografía que me parece muy importante. Ahí recién yo voy leyendo todo el chat, todo. Vi que había gente de Villa Domínico. Bueno, les cuento que estas imágenes están tomadas de un libro que se llama El Partido de Avellaneda, que es de 1940, escrito por Antonio Toraza. Y ahí, si ven con muchas ganas, van a ver que hay como un triangulito. En la segunda imagen hay como un triangulito ahí en el margen superior izquierdo de la imagen. Eso, para que se den una idea, quienes conocen la zona, es el límite entre Wilde y Don Bosco, y era un accidente geográfico muy importante que se llamaba Punta de Gaitán, que hoy obviamente no lo vemos. Nosotros hoy le llamaríamos la zona de la Barranca. Quienes vivimos acá en zona sur sabemos que más o menos a la altura de Don Bosco, hacia Quilmes,
comienza una famosa, digamos, las famosas barrancas, que es como una elevación del terreno más o menos a 17 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ¿por qué lo destaco? Porque en ese triangulito, que se llamaba Punta Gaitán, porque le fue asignado a un español que se llamaba Gaitán, esa zona, de acuerdo a las fuentes históricas, ahí había, dice, un asiento de naturales. Y este asiento de naturales, sí, de acuerdo a lo leído, tenía campos de cultivo. Por lo tanto, se asignó, digamos, o se adscribió a los grupos guaraníticos también. Esta zona hoy en día es de difícil acceso, porque ahí funcionó hasta no hace mucho tiempo el SEAMSE, y bueno, la verdad que realizar prospecciones en la zona, si bien lo hemos intentado, la verdad que se complejiza mucho. Vamos a ver ahora que hay un emprendimiento para digamos, poner en valor la zona costera. Podemos ver, a ver qué pasa. Bueno, la siguiente diapositiva. Mientras les voy contando, porque ustedes díganme si se aburre, yo lo hago más rápido, me van diciendo. Es que hay mucho para decirlo. La próxima hacemos otra hablando un poco más de la modernidad de Quilmes. Bárbaro. Yo estoy fascinada, como te imaginarás. Yo los veo a todos calladitos. Igual vamos a llegar a la modernidad también. Nadie me interrumpe, dije. Yo no quiero spoilers, pero vas a hacer un recorrido bien completo. No, les decía, bueno, a ver, esta zona de a poquito, a lo largo de los años, se fue poblando. Ahí pasamos muchas, una antes va. Se fue poblando muy de a poquito, obviamente, entre esta gente que había acompañado la empresa conquistadora. La zona que hoy es el partido de Quilmes fue dividida entre 3 españoles. Y, a ver, Quilmes fue, porque cuando empezamos a pensar con Flavia, o estuvimos dialogando estos días, toda la cuestión esta de volver al sur, yo había empezado pensando, digo, bueno, ¿cómo establecemos un vínculo entre Quilmes? Es una de las hipótesis de trabajo que venimos manejando hace muchos años, que es el tema de por qué Quilmes. ¿Por qué Quilmes fue el lugar? Primero, ¿por qué nos llamamos Quilmes? Que no sé si muchos saben, ¿no? Quilmes se llama así porque en el año 1666 de nuestra ciudad se instala una reducción que se llamó Reducción de la Exaltación de los Indios, de la Santa Cruz de los Indios Quilmes. Y lo que ven ahí, que alguien me lo preguntaba, yo leo todo y voy contestando a medida que va surgiendo. Lo que vemos ahí es un dibujito de la primitiva iglesia que hizo uno de los historiadores que tenemos aquí en Quilmes, que era Otamendi. Él hizo esta reconstrucción porque nosotros no hemos encontrado ni en el Archivo General de la Nación, ni en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires todavía, digo todavía porque hay mucho material por relevar, el acta de fundación de la reducción. Por lo tanto, el primer plano que hay de Quilmes es de 1818, cuando la población, la reducción ya había sido declarada pueblo libre, y bueno, nada, se levantó, digamos, como se trató un agrimensor para hacer la traza de lo que iba a ser el futuro pueblo y la posterior ciudad, ¿no? Ese entonces es un dibujo que representaría la primitiva iglesia, de acuerdo a las fuentes históricas que tenemos. Pudimos reconstruir un poco cómo era la vida en la primitiva reducción. Sabemos que se construyeron cerca de 40 casas de ladrillos de adobe y techos de paja, rodeando lo que hoy es la manzana histórica para la vivienda, digamos, de la población indígena. Y bueno, estaba la primitiva capilla, construida con los mismos materiales, porque obviamente acá, como les decía al principio, no había canteras líticas, por lo tanto, digamos, toda la construcción, digamos, con piedra, acá no estaba todavía, por eso se hacían con ladrillos de adobe, y anexado al lado de la capilla estaba el cementerio de la reducción. Esta reducción funcionó, o digamos, estuvo asentada en este lugar entre 1666 y 1812, cuando, alegando,
ahora contestó Eduardo, alegando que ya no quedaba ningún descendiente o ninguna familia de indios Quilmes, ahora repito, bueno, se declara extinta. Obviamente esto iba acompañando también, pensemos, 1812, venía acompañando también toda la gesta de Revolución de Mayo, principios de independencia, muy cerquita ahí vamos a tener la Asamblea del año 13, el ideal de libertad, bueno, hay varias hipótesis igual de por qué esta zona se declara así, digamos como pueblo libre, pero bueno, ahora después más tarde las vamos a conversar. Contesto los dos que me hicieron ahí. La manzana histórica de Quilmes está ubicada en el centro histórico de Quilmes. Quienes conocen la zona, yo creo que igual ahora puse una foto en la siguiente diapositiva, si quieren ir cambiando, si se va cargando. Está ubicada en la calle Rivadavia, que es, digamos, la peatonal y digamos, el centro comercial de Quilmes. La avenida Mitre, Sarmiento y San Martín, la Plaza San Martín, exacto, ahí está. Lo que se ve ahí justamente es la Plaza San Martín. Esto está declarado lugar sagrado. Lo que ven ahí es una huaca que se construyó justamente como modo de rendir un homenaje a la población Quilmes. La Plaza San Martín hoy en día está ubicada frente a la Catedral de Quilmes y es, digamos, siempre fue plaza, de acuerdo a las fuentes históricas, digamos, y a este plano que yo les comentaba en 1818, siempre fue plaza, la Plaza San Martín. Vieron que las reducciones, todos los pueblos, digamos, que se fundaron durante la época de la colonia, fijémonos lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero esto también sucedió, por ejemplo, en la disposición, digamos, cómo se organizó espacialmente las reducciones y las misiones, siempre fueron siguiendo esta organización, que es la plaza central, la iglesia, el cementerio, y después, bueno, las viviendas de la población indígena. Durante la década del 90, que es cuando este proyecto surge, se realizan varias excavaciones arqueológicas en lo que es la manzana histórica. Se excavó la Plaza San Martín, la escuela número 1, que hoy es una escuela que está ubicada al lado de lo que es la catedral, y la actual Casa de la Cultura de Quilmes, que son dos edificios que están justo enfrente de la manzana histórica. El único lugar donde no se pudo excavar y solo se pudo hacer un rescate frente a una obra de remodelación que se hizo en 1997 fue la catedral, y que sería un lugar súper interesante como para poder realizar excavaciones. Obviamente en estas excavaciones se recuperó una gran cantidad de material cerámico, de tradición indígena, de tradición hispano-indígena. Hay vidrio, hay cerámica europea, hay restos óseos faunísticos y obviamente hemos encontrado restos óseos humanos, porque dos de estos edificios que se han excavado eran parte del cementerio. Les cuento que el cementerio igualmente funcionó hasta mediados del siglo XVIII en el lugar, porque bueno, después cuando el pueblo iba creciendo cada vez más en tamaño, por cuestiones de higiene y salubridad, el cementerio se traslada a otro lugar. Por eso a mí muchas veces la gente me pregunta si hicimos dataciones de esos restos óseos, y no, la realidad es que no se hicieron, porque sabemos que el momento de ocupación del cementerio fueron 150, 200 años, entonces es como que hacer una datación, y sabemos la fecha exacta que funcionó, entonces hacer, digamos, una datación a esos restos no nos resultaba, digamos, significativo. Pero sí se están realizando en convenio con la Universidad Nacional de Quilmes estudios de ADN mitocondrial para determinar la procedencia étnica de estos restos. Como yo les comentaba al principio, Quilmes fue sede de todo el curato del Pago de la Magdalena, por lo tanto en este cementerio no solo se enterraron indios Quilmes, sino que también se podían enterrar personas que vivían, digamos, dentro del Pago del terreno muy importante. No me quiero seguir explayando, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la que va a venir ahora es, y ahí vi en el chat que estaba la comisión de Santa Coloma, que les quiero agradecer por estar. Santa Coloma es, además de que es un sitio para mí
particulares, nada, es muy importante. Yo vivo muy cerquita de Santa Coloma. Quienes no lo conocen, en algún momento cuando terminemos este periodo de aislamiento y se pueda visitar, vamos a organizar una recorrida por Santa Coloma porque realmente es un lugar que amerita una visita. Esta casona fue construida en el 1805 por un cabildense español que se llamaba Antonio de Santa Coloma. Piensa en la fecha, 1804-1805 empieza la construcción. Todavía existía muy cerquita de ahí la reducción de los indios Quilmes, que funcionó hasta 1812. Obviamente esta casona no estaba dentro de los límites de la reducción, pero para que ustedes vayan viendo, digamos, cómo empieza a poblarse un poco toda esta zona. Esta casona tenía originalmente 18 habitaciones, de las que se conservan solamente 8 en la actualidad. Y les voy a contar una cosa. Santa Coloma, porque ya que veníamos hablando de los nexos con Buenos Aires, fíjense esto. Santa Coloma era un lugar de veraneo, un lugar, digamos, como de recreación de este cabildense español que tenía en realidad su residencia permanente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, él construyó, vivían, de acuerdo a lo que hemos leído por ahí en fuentes históricas, de forma permanente 100 esclavos africanos en esta casona, que eran los que mantenían, digamos, el lugar en condiciones para cuando venía Antonio de Santa Coloma y su familia a refrescarse. Esta casona está ubicada cerquita sobre la barranca, obviamente, pero muy cerca de lo que era la línea del Río de la Plata. Y esto también nos permite pensar, por un lado, el nexo con Buenos Aires. Fíjense, Buenos Aires utilizaba mucho, las personas que residen en Buenos Aires utilizaban mucho Quilmes como zona de recreación y veraneo. De hecho, no es casual, como vamos a ver después más adelante, que el tranvía, el primer tranvía que circuló, unía Retiro con Quilmes, que era la línea 22, para quienes conocen. Todavía en Quilmes, en algunas callecitas de Quilmes, podemos ver el recorrido del tranvía. Y llegamos justamente acá porque se empezó a configurar Quilmes como un lugar de recreación y veraneo. En Santa Coloma hemos realizado muchas intervenciones arqueológicas, hemos participado, formamos parte de la comisión de amigos de Santa Coloma, hemos realizado algunas intervenciones arqueológicas. La casona está en este momento trabajando muy fuertemente en la comisión en poner en valor la casona, acondicionarla para transformarla en museo sitio y que pueda, digamos, ser abierta al público. Fueron filmadas películas, no sé si alguno la ha visto, creo que es la del cruce, si no me equivoco, y si no que me corrijan los de la Junta, creo que la del cruce de los Andes, que empieza con la vía, o la de Belgrano, no me acuerdo, pero empieza, digamos, con unas tomas dentro de Santa Coloma. Y sí, es el único monumento histórico nacional que tiene nuestra ciudad de la época colonial. Hay lugares históricos, la manzana histórica está declarada lugar histórico también. Hemos excavado este sitio gracias a la vinculación que tenemos con la comisión, y esto lo voy a destacar. Lo hemos excavado como parte de un proyecto educativo. Las excavaciones arqueológicas que hicimos hasta este momento en Santa Coloma siempre fueron en el marco de, digamos, un proyecto con una escuela que está cerquita de ahí, y quienes vienen a excavar, obviamente de manera, digamos, nosotros vamos controlando, obviamente, aparte siempre estamos desesperados por meter el cucharín en Santa Coloma, pero fueron alumnos que han venido a realizar, creo que por 4 o 5 años consecutivos, excavaciones en la parte de atrás de Santa Coloma, que era la parte del patio, y es donde están las habitaciones que yo les contaba que hoy no se conservan. Ahí hemos excavado y ahí hay algo del material. Justo esa fotito que estamos viendo es parte de una excavación que se hizo, que después desplegamos todo el material en una mesa para que los chicos nos vayan preguntando. Ya es impresionante excavar, lo voy a destacar como parte de un proyecto educativo, porque creo que cuando termina la jornada de trabajo, los chicos solo ya te dicen, acá encontré un resto óseo, esta cerámica es parte de una losa, un plato europeo, ya la tienen re clara, salen futuros arqueólogos de ahí, de las excavaciones que venimos realizando.
pasamos a la siguiente, voy a seguir hablando de Bueno, Santa eso, Flor. Divino. Si hay alguna pregunta que se me escapó, es secundario. Con un colegio secundario igual nos han visitado escuelas primarias mientras estamos haciendo el trabajo de campo y también obviamente han participado, pero generalmente participan alumnos de entre primero y tercer año del secundario. Tenemos 2 escuelas, una es la escuela Almafuerte y la otra es una escuelita que está cerquita ahí, que no me acuerdo si es la 61 o la 63. Que está a unas cuadras de Santa Coloma. Si había alguna otra pregunta, porque me parece que me pasé una, pero bueno, cualquier cosa, igual si no, cuando finalice y me quieren hacer la 61, ahí está. Gracias, Luisito. Luis da muchas charlas en Santa Coloma, pertenece a la comisión, y ahora viene una perlita para todos los que aman Santa Coloma, que no sé si todos la conocen, no la voy a spoilear, vamos a esperar, porque es impresionante lo que van a ver ahora. Bueno, lo que ven ahora, y vamos a parar un poquito a hablar acá, es el tema de las invasiones inglesas, porque Quilmes tiene de todo. O sea, es impresionante. Realmente, tiene un poquito de la historia, de muchos hitos de la historia común. No, impresionante. Bueno, Quilmes fue escenario en las 2 invasiones inglesas. Miren lo que les voy a contar ahora, por ahí ya lo conocen, pero yo hablo como en general por quienes no conocen por ahí estos temas relacionados con Quilmes. Durante la primera invasión inglesa, el desembarco de las tropas británicas es en la costa de Quilmes, en 1806. Piensen las fechas, todavía existía la reducción, ya estaba construida la casona de Santa Coloma. Se hace entonces el desembarco y quienes ven por primera vez el desembarco inglés en las costas del Río de la Plata son 2 esclavos africanos que estaban escondidos en unos matorrales del Bañado y son quienes alertan a la ciudad de Buenos Aires que los británicos estaban desembarcando en la zona. Obviamente igual desde Buenos Aires ya tenían noticias, se veía, y hubo un enfrentamiento de las tropas, digamos, realistas y las británicas también por acá por Quilmes. Y bueno, este ladrillo que ven acá lo hemos encontrado haciendo un relevamiento en la colección del Museo Histórico Regional Almirante Brown, que es el museo que está localizado en Bernal y que es el espacio físico donde actualmente funciona nuestro proyecto de investigación. Y haciendo un relevamiento de los objetos que tenían en la colección, en el acervo del Museo Histórico Regional, encontramos este ladrillo. Este ladrillo fue, de acuerdo a lo que dice el acta de donación, extraído de Santa Coloma, porque Santa Coloma tiene un muro perimetral, lástima que no puse una foto, pero bueno, cualquier cosa, ustedes, después voy a dejar mi contacto, quienes están interesados, comparto el PowerPoint y si quedó algo que les llamó la atención y lo quieren, me mandan un mail y yo les reenvío la información. Santa Coloma en la parte, digamos, en el contrafrente, tiene un muro perimetral que es un palomar impresionante, construido todo de ladrillos, que, bueno, tiene los nichos, yo se los cuento así, espero que sean la imagen, me re olvidé de poner esa foto, tiene todos los nichitos donde se ponían las palomitas, ¿no? Porque, bueno, Antonio Santa Coloma, uno de los, digamos, una de las actividades que tenía justamente era esta, ¿no? Y se utilizaban para mandar mensajes, bueno, se las comían también, creo que me han contado por ahí. Bueno, el palomar es impresionante, construido íntegramente de ladrillos. Este ladrillo, de acuerdo al acta de donación, fue extraído de Santa Coloma y lo que tiene, gracias Luis, sos un genio, tiene pintada una escena de la reconquista de Buenos Aires. Ahí no se ve, porque la foto obviamente es muy mala y encima para un zoom menos se ve a través de la pantalla, pero lo que está en blanco, que es el título, dice justamente la reconquista de Buenos Aires. Lo único que no pudimos averiguar hasta el momento fue quién fue el autor de esto. Hay una pequeña firma, pero justo esa parte está media borroneada.
Pero una vez le mandé a Daniel Javelson, que me imagino que muchos lo deben conocer, que es un profesional que trabaja en arqueología histórica de Buenos Aires hace muchos años, le mandé un mail con esta foto y él me dijo que era muy usual que sobre ladrillos históricos extraídos de edificios históricos se hicieran imágenes representativas de sucesos históricos, digamos, relacionados con ese lugar. Y debe ser cierto porque en el acervo del Museo Histórico Regional también hay otro ladrillo que se extrajo de la Catedral de Quilmes y que tiene pintada una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es el nombre de la catedral. Bueno, seguimos, la próxima diapositiva. Prometo que lo voy a hacer más corto porque creo que me van a matar, no me maten. Había mucho que decir. Nadie te va a matar, nadie te va a matar. Es muy amena y es siempre muy interesante. Bueno, y llegamos a las invasiones inglesas. Yo les contaba que Quilmes fue escenario en las dos invasiones. En la primera invasión, el desembarco se produce en Quilmes. Ahí van a ver estos mapas, quienes investigan historia, quienes son apasionados y a quienes les interese, después yo se los comparto. Van a ver los barquitos, en la primera imagen, los barquitos acercándose a Quilmes. En la zona, ven que hay como un dibujado, como si fuera así, lo que sería la barranca, la zona más elevada, casi, digamos, si siguiéramos el recorrido de los barquitos en línea recta, digamos, veríamos esto que yo les estoy diciendo. Bueno, eso, que ahora está en letrita muy chiquitita, dice reducción de los indios Quilmes. O sea que a la llegada del 1806 de las tropas británicas, ahí, digamos, ellos notaron sobre la zona de la barranca la existencia de este poblado. Todavía estaba, obviamente, hasta 1812, les contaba. Y lo que van a ver, digamos, entre la zona de la barranca y los barquitos, que es el Río de la Plata, es la zona de los bañados. Los bañados, que hoy en día, por ahí nosotros no los llegamos a ver porque es un accidente geomorfológico que ya casi no se ve a simple vista. Había un historiador, Manuel Ales, importante acá en Quilmes, que escribió varios libros, que él decía que Quilmes tenía la forma de una palangana, Quilmes y otras zonas, ¿no? También. Pero geológicamente tenían la forma de una palangana. Entonces, nosotros tenemos, digamos, la zona más elevada, que es la barranca, después viene la depresión, que sería el bañado, esta zona era inundable, y después viene esta zona un poquito elevada, que era el albardón costero, que yo les contaba, sobre la cual se asentaban las comunidades originarias. Fíjense cómo todo se va relacionando. Hoy en día, por la zona del bañado, zona que está rellena, pasa la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Sí? Bueno, en esta zona del bañado circulaba, ¿sí? De acuerdo a los momentos, digamos, de mayor cantidad de lluvia, como pasó en el desembarco, porque pensemos en las invasiones inglesas, la primera fue en junio, en la época de invierno, que las lluvias se incrementaban, corría por la traza, digamos, del bañado paralelo al Río de la Plata, un arroyo que se llamaba Arroyo del Medio, que en la época de muchas lluvias tenía un caudal bastante importante, y es en esa zona donde los británicos pierden todo su armamento, ¿sí? O sea, o gran cantidad de armamento, digamos, porque no lo pueden cruzar. O sea, estaba tan anegada la zona que no la pueden cruzar. Y en esa imagen... Los cañones se les quedaban empantanados y no los podían mover. Exacto. Muy bien, sí. Y van a ver un poquito más hacia el norte, pintadito como de rosa, ahí ya nos pasamos, volvemos de vuelta a la otra, pintadito de rosa, está la ciudad de Buenos Aires. Para que vean más o menos la distancia, ¿no? En la segunda invasión inglesa, que es el segundo mapita, que ocurre en 1807, sí, Dios es argentino. En la segunda invasión inglesa ocurre que ya no desembarcan las tropas británicas en Quilmes, desembarcan un poquito más al sur, que es en Ensenada Barragán, pero definitivamente tienen que pasar caminando por Quilmes, porque Quilmes es Quilmes. Lugar de encuentro, ciudad de encuentro, como hemos conocido a través de la historia.
pasan por Quilmes, las tropas británicas pasan 1 o 2 noches en Santa Coloma. Dicen las fuentes históricas que asesinan a los esclavos que estaban viviendo ahí, también el sabor del encuentro. Las tropas británicas pasan 1 o 2 noches en Santa Coloma, asesinan a los esclavos africanos, y hay una leyenda tipo urbana, un cuentito que siempre contamos, lo cuenta la comisión y lo contamos nosotros en nuestras charlas, que dice que Antonio de Santa Coloma manda a su persona de confianza, que era el famoso negro Damián, a esconder el tesoro de la familia en algún lugar de Santa Coloma, pero imagínense que Santa Coloma hoy ocupa 1/4 de manzana, pero en la época de la colonia Santa Coloma tenía unos límites impresionantes de muchos metros cuadrados. Bueno, esto lo cuento porque un poco en chiste, un poco no en chiste, ocasionó que varios vecinos de Santa Coloma posearan las casas, los terrenitos, buscando el No hay famoso nada tesoro. más perjudicial para los arqueólogos que los mitos de tesoros, claro. Sí, bueno. Nada, es como los famosos túneles. Los túneles también, acá no se piensan que solo de Ciudad de Buenos Aires, acá también tenemos noticias túneles. No, claro, por supuesto. Pero bueno, nada, el tema es que, esto un poco el chiste, un poco de paso, concientizamos a la gente en el tema patrimonial. A nosotros esto nos perjudica bastante en nuestro trabajo arqueológico, porque a veces nos ha pasado que han venido, yo les cuento, la Comisión de Amigos Santa Coloma, obviamente este año por el contexto de aislamiento en el que estamos no lo pudieron hacer, pero lo vienen haciendo hace muchos años, hacen recreaciones históricas muy interesantes, se han hecho varias ya con respecto a las invasiones inglesas. Bueno, nosotros siempre estamos ahí participando y apoyando las iniciativas de la comisión. Y bueno, nada, a veces se acerca gente que viene en estos eventos y nos viene con material arqueológico. Y nosotros cuando hicimos una pileta de natación en el fondo encontramos y aparece la bala de mosquete. No. Y bueno, Sí. nosotros todavía excavando todavía no encontramos ninguna, pero bueno. Pero esto es importante porque está muy bueno que la gente se acerque, nos muestre el material, a nosotros nos sirve, por un lado, como disparador de hipótesis, de hasta dónde podemos llegar a encontrar material, pero por otro lado también está bueno porque obviamente, digamos, no solo los arqueólogos somos responsables del cuidado del patrimonio arqueológico, sino que toda la sociedad en su conjunto es responsable, que hay una ley, que me imagino ya lo habrán hablado otras veces, que es la única ley de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico, que dice que se pueden declarar las colecciones privadas, eso no implica que van a quitarle a la gente lo que tiene, pero sí esto permite tener, digamos, una medida, digamos, de salvaguarda de todo lo patrimonial. Pensemos que esto, una vez que se pierde, no se recupera más, ¿no? Estamos hablando de bienes o objetos que, en caso de pérdida, rotura, robo o cualquier instancia que suceda, ya no los recuperamos y no permiten, digamos, el acceso público de toda la sociedad. Pasamos a las últimas dos, ya voy terminando. Estas las voy a pasar rápido porque son de arqueología industrial, no es mi campo especial, ahí va a estar mi compañera seguramente en el chat chillando. Silencienle el micrófono. Sacamos un arbolito y está Florencia revisando la tierra de la raíz, se lo juro, es así. Es así. Literal, ha caído un arbolito en Santa Coloma por una tormenta y entre las raíces del arbolito de Santa Coloma apareció material arqueológico. Es impresionante. Y bueno, como les contaba, la ocupación de Quilmes continuó siempre a lo largo del tiempo. Yo esto lo iba a decir al final, pero me voy a adelantar. Quilmes es uno de los pocos casos a nivel nacional que, descontando obviamente la ocupación prehispánica, porque esto ocurrió en muchos lugares de nuestro país, pero a nivel histórico estoy hablando, es uno de los pocos casos, creo que otros Varadero, por ejemplo, que se originó como pueblo indígena a través de la instalación de alguna reducción o omisión, pero que continuó su ocupación de manera ininterrumpida hasta la actualidad, porque obviamente reducciones y misiones hubo muchas en nuestro país,
pero que la ocupación humana haya sido continua a lo largo de los años, Quilmes es uno de los pocos casos. Gracias a Ani, Varadero también, obviamente, e incluso es un poquito más antigua que Quilmes. Bueno, nada, continuamos la ocupación del espacio. Quilmes se declara pueblo libre en 1812. En 1818 se hace, como yo les contaba, la traza urbana, se asignan solares y chacras para la gente que comenzó a habitar el territorio quilmenio. Y vamos a ver ya para fines del siglo XIX, 1880, comienzan algunos sucesos importantes que van a cambiar para siempre la configuración de Quilmes. Ahora les comento si hay descendientes. Se instala la estación de tren de Quilmes. Al lado de la estación, son las dos imágenes que van a ver acá, la cervecería de Quilmes. Se instalan otras fábricas también, obviamente, y comienza el desarrollo, digamos, un poco urbano de Quilmes, siempre, obviamente, siguiendo la traza, digamos, allá ahora sí, siguiendo la traza del ferrocarril, ¿no? Como ha sucedido en muchos otros lugares. Para que se den una idea, los que no conocen, la cervecería de Quilmes debe estar aproximadamente, no sé, a 4 o 5 cuadras de la estación de Quilmes. Y bueno, nada, ahí comienza también la instalación de la cervecería. Lo voy a decir porque si no mi compañera me va a matar. No se da ahí de forma casual, se da ahí porque, digamos, el agua se extraía, digamos, se hacían perforaciones y se extraía el agua, y justo en ese lugar el agua, digamos, era apta para poder, digamos, desarrollar esta actividad y la fabricación de la cerveza. Y la Villa Argentina, que justo le iba a decir, es exactamente de esa época, porque la Villa Argentina comienza a instalarse a través de agua del acuífero Puelches, es como dice mi compañera Vero, de donde se extraía. Ahora lo iba a contar en la próxima diapo. Y la Villa Argentina era el lugar donde se empiezan a instalar los trabajadores de la cervecería. ¿Sí? Se empieza a configurar, digamos, este barrio que hasta el día de hoy existe, y quienes quieran venir a visitarlo, es impresionante Villa Argentina, porque todavía guarda, digamos, la forma arquitectónica de las casitas, sigue guardando, digamos, los rasgos arquitectónicos, digamos, de la época. De hecho, no se pueden hacer modificaciones sobre los frentes de la casita dentro de Villa Argentina para que no se pierda justamente el valor histórico arquitectónico que tiene el lugar. Y pasamos a la última diapositiva, ya con esto, no, es la anteúltima, pero la última es el gracias. Es hermoso Villa Argentina. Y el Parque Cervecero también es hermoso. Bueno, y ahí vemos dos lugares también históricos de Quilmes. La primera diapositiva que van a ver es un sitio que está declarado como sitio arqueológico. Hoy en día, bueno, mejor dicho, vamos a decir lo que era. También hacia 1880 se instala en Bernal, en la zona de la Barranca, esta estación de bombeo. Fue la primera estación de bombeo que tuvo, digamos, Quilmes, y desde ahí era distribuido a los alrededores de Quilmes. El agua creo que llegaba también hasta Avellaneda, Lanús, se distribuía como por distintos lugares, a través de distintos canales. Esa es una imagen actual igual de la estación de bombeo, porque hoy digamos, en los últimos años fue refuncionalizado, es un lugar municipal donde funciona el CPA, Centro de Producción Audiovisual Leonardo Fabio. Tiene un predio impresionante, atrás tiene 2 cisternas semisubterráneas, que era donde se almacenaba el agua, en donde una vez se abrió, digamos, se hizo un huequito en una de las paredes, pudimos acceder a las cisternas, y bueno, ahí había un cuerpito, unos restos óseos de un perro, y ahí hicimos como una especie de rescate porque se filmó un mini documental de cómo se hace un trabajo arqueológico en un contexto de arqueología urbana, industrial en este caso. Vero, que la veo ahí chateando, porque si le silencia el micrófono igual lo chatea. Fíjate si podés linkear el YouTube del perro dinamita, porque mientras estábamos excavando lo bautizamos como perro dinamita.
Y hay un pequeño corto que está muy bueno para que lo vean. Está en YouTube, si no ustedes cualquier cosa lo buscan en YouTube. CPA, Perro Dinamita, y es de acceso público. Y nos van a ver en acción rescatando al perrito. Bueno. Ahí hay algo del material que se recuperó en las excavaciones. Y al lado, para cerrar también, vamos a ver la cloaca máxima, que como para cerrar la presentación, me pareció como significativa, porque, digamos, fíjense hasta qué punto Ciudad de Buenos Aires está unida a Quilmes, que la cloaca máxima, digamos, llega hasta Verazategui. Nosotras, hay una parte, digamos, de la traza de la cloaca máxima que pasa por Quilmes, en la zona de Espeleta, y ahí estuvimos haciendo un estudio de impacto arqueológico para AISA, y también pudimos trabajar en ese lugar, porque bueno, en ese lugar se ve, digamos, la traza de la cloaca máxima. Así que fíjense hasta qué punto estamos conectados. Buscando, viste Flavia, buscando los nexos entre Quilmes y Buenos Aires, los encontramos por todos lados. Pero sí, además los ingleses habrán pasado por la vereda de Lepage, prácticamente corridos, ¿no? Por los porteños del virrey Liniers, porque además tenemos ahí también... ¿Cómo? Me imagino todas las cuadras convulsionadas de ahí, de la zona esa, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, además de... Digo, Los cañonazos. seguir buscando seguramente encontramos. Tenemos también tan cerca el convento de Santo Domingo y los restos de esa estructura que ahora quedó parcialmente a la vista en la vereda de la iglesia del atrio de la iglesia de San Ignacio, donde también se habrían refugiado los patriotas de la vista para poder contraatacar esta invasión. Así que bueno, realmente la historia nos conecta por muchísimas vías, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, yo antes de finalizar esta charla, o si Lucas quiere agregar algo, ahora sé que por ahí algo iba a hablar de las invasiones, pero se ve que me escuchaste hablar tanto que dijiste, esta chica la dejo. Quiero finalizar la charla, dándole muchas gracias a todos los que escucharon, por ahí se extendió un poquito. Gracias a vos. No, perdón si se extendió, es que me relajé tanto con el ejercicio del principio. Y además es lo que pasa con gente que sabe mucho y que a la vez es muy apasionada. Siempre terminan hablando mucho y la verdad que yo agradecida. Bueno, yo me quiero despedir, agradeciendo a todos. Y sí, si hubo alguna preguntita, ustedes ahora me la van diciendo. Me preguntaron el tema de los descendientes de Quilmes, que no lo quiero dejar pasar, ahí lo volvieron a preguntar. Viviendo, obviamente hay Quilmes en Quilmes, Tucumán, que son un grupo que están, digamos, obviamente en contacto con el proyecto arqueológico ya desde la época de 1990. No sé si está por ahí, no sé si la vi en el chat, a quien fue su directora en la década del 90, pero sí, siempre el nexo está con Quilmes, Tucumán. Y bueno, acá en Quilmes, Buenos Aires, realmente no sé si quedan descendientes de Quilmes. Sí, hay un montón o varias comunidades digamos, originarias. De hecho, la semana pasada yo estuve realizando un trabajo dentro del municipio con la Dirección de Pueblos Originarios y la Subsecretaría de Culturas. Estuvimos visitando a una comunidad Cuom, pero así que sí, comunidades hay residiendo acá, como obviamente en distintos lugares, digamos, estamos también un poco repensando este tema de qué sucede con las comunidades indígenas que están viviendo en la urbanidad, ¿no? Un poco estamos trabajando también en esto. Me quiero despedir con esta frase que está grabada en la huaca sagrada de la Plaza San Martín. La leí hoy buscando la imagen de la huaca para poner y representar lo que es. En este lugar, que es lugar sagrado, se realizan un montón de celebraciones de nuestros pueblos. Se hacen los Inti Raymis, bueno, y ahora dentro de poquito vamos a estar con el último día, es como un contrafestejo que organizan pueblos originarios. Se hace el contrafestejo del 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos, así que me parece, en base a lo que estuvimos hablando, siempre destacando
lo que hemos conversado con ellos tantas veces. En el sendero de Quilmes hay una piedra que late. Es la sangre derramada que desde abajo combate. Los Quilmes fueron súper combatientes, súper guerreros. Y bueno, nada, acá continúan sus descendientes, porque todos tenemos algo, si no es por sangre, es por adopción. Yo quizás no tengo la sangre indígena, pero la adopto, mi sangre quilmeña, y un poco es el trabajo, ¿no?, que nosotros estamos haciendo. Tengo la suerte, yo, mi compañera y muchos más, tenemos la suerte de vivir y trabajar en el lugar donde nacimos, y bueno, nada, por eso quizás es tanto el tema de la pasión, ¿no? Porque la verdad que Quilmes tiene una historia impresionante, como habrán visto. Los esperamos a todos cuando pase esto. Vamos a organizar visitas guiadas por todos los sitios de manera presencial. Yo me anoto porque hasta el momento todavía no he podido ir, a pesar de que muchas veces me invitaste a Santa Coloma. Y al final nunca organicé, y la verdad que son sitios hermosísimos, y el trabajo que se viene desarrollando en Quilmes desde la época de Zunilda Cuatrín en adelante, creo que ha sido muy, muy significativo para todos, no solamente para la historia local, sino para la historia de este enorme sitio, que siempre lo llamamos así, que es Buenos Aires, en el que Quilmes además sería otro gran sitio arqueológico súper complejo y de mucha extensión en lo temporal, ¿no? Sí. Bueno, les comento para quienes pusieron recién en el chat, para quienes quieran seguirnos, hay una página en Face, ahí Vero puso el mail del proyecto arqueológico Quilmes, pero hay un Facebook que es Arqueología en Quilmes, para quienes están en Quilmes, para quienes están en Facebook, que ahí siempre nosotras vamos notificando todo lo que hacemos. Lo mismo pueden seguir la página de la subsecretaría, que es Culturas Quilmes. Yo esto no quiero dejar de reconocerlo, porque realmente hacer arqueología para nosotros desde una gestión municipal es muy, muy importante, porque nos permite justamente poder visibilizar y compartir. O sea, no es que lo que nosotros generamos dentro del ámbito, digamos, de investigación o científico solo se difunde en una revista científica o en un congreso de arqueología. Esto que están haciendo ustedes con el ciclo de charlas, de las cuales yo ya he sido oyente en varias, hoy me toca estar de este lado compartiendo, lo que hacemos nosotras con nuestras charlas en Quilmes, con nuestros también webinars o conversatorios en el contexto en el que estamos. Esto tiene que marcar un cambio súper importante para que la arqueología sea pública, de acceso a todos, no solamente a los arqueólogos o a los colegas, sino a todos. Gracias. Ay, mira qué buen comentario. Muchas gracias. Me quiere, me conoce desde los 14 años, por eso pone eso. A mí me emociona esto. Hay gente que hoy se conectó. Miren, quien comentó recién es un compañero del secundario, Gisela Badalá, que ahí la acabo de nombrar recién, era una alumna mía. Así que pues, tengo en Quilmes trabajando 4 alumnos. Qué lindo. O sea, imagínense hasta qué punto fue la pasión con la que uno viene haciendo arqueología desde hace muchos años. Se contagió, muy bueno. Alumno de secundario trabajando conmigo, es impresionante. La verdad que, bueno, nada, muchas gracias a todos. Fue súper amena la charla, espero no haberlos aburrido mucho. Para nada, en lo más mínimo. Bueno, nada, y síganos. Les contaba, en la página Culturas Quilmes, ahí se suelen postear un montón de webinars muy interesantes. Ahí incluso van a tener algunos webinars que se hicieron, que organizamos nosotros desde arqueología. Y bueno, nada, agradecer a quienes organizaron esto y me permitieron contarlo, a quienes se bancaron la, no sé, casi hora y media de charla. No me traigan más a la persona que me hace la relajación al inicio, porque te predispone. Hacemos trasnoche arqueológica. Bueno, estamos súper agradecidos, no, fue muy ameno, muy interesante, muy diverso, y además, como veníamos diciendo, no solemos ver representado tanto los barrios de esta zona, sino que
en general, por una cuestión de atractivo y de cercanía. Hasta el momento estuvimos trabajando con la zona de casco histórico, tuvimos también alguna incursión en el interior y por supuesto también tuvimos nuestra charla del barrio de Belgrano, pero bueno, el panorama cada vez de más. Antes de invitarlos a los próximos eventos, quería preguntarle a Lucas si tiene algo que agregar, porque bueno, tenía él una presentación, después no quisimos interrumpir a Flor y nos quedó ahí en el tintero. Luqui, a propósito de la imagen de las invasiones, no sé si querés agregar algo. Bueno, Florencia contó la dinámica de lo que fue la primera invasión inglesa, digamos, con el desembarco en la zona de Quilmes, en la reducción, y bueno, después como Beresford llega a Santa Coloma y avanza hacia Buenos Aires. La imagen que teníamos era un grabado que fue incluido en un Stationer Almanac, que fue publicado en Londres en 1807, que muestra, digamos, representa el cruce Riachuelo por las tropas que estaban a cargo del almirante Popan. Ahí estamos viendo. Bueno, luego de que Beresford se instala en Santa Coloma, avanza y que las tropas españolas fueron retrocediendo hacia Buenos Aires, avanza con sus tropas hacia lo que es hoy el Puente Porredón, antiguamente el Puente Galvez. Y el 27 de junio es cuando... No, el 27 no, perdón. Pero les dimos por traste. Sí, bueno, ahí cuando llegan, las tropas españolas habían incendiado el puente y van retrocediendo hacia Barracas. Retroceden pensando que no iban a cruzar el puente los ingleses, pero resulta que el Regimiento 71 arma un puente de pontones y cruza Riachuelo para luego avanzar hacia Buenos Aires y tomar, digamos, lo que es el fuerte y tratar la bandera británica en la ciudad, ¿no? Sobremonte ya había huido, pero los pobladores no se quedaron, digamos, conformes con esa decisión del virrey Sobremonte de haber abandonado la ciudad. Y bueno, luego toman las armas ellos y más adelante van a reconquistar, digamos, en Buenos Aires para echar a los ingleses. Entonces, bueno, ahí podemos ver el riachuelo, todas las tropas avanzando, y la calle esa que se ve, donde se ve poquito acá, no se nota mucho, pero es, digamos, lo que es hoy el Monte de Oca, la avenida Monte de Oca, que antiguamente se llamaba la Calle Larga, para avanzar hacia Buenos Aires. Finalmente el 27 de junio plantar la bandera inglesa en el puerto. Bueno, pero se quedaron con las ganas. Sí. Bueno, muchas gracias, Luqui. Bueno, nada. Los silencio un segundito para ya ir concluyendo. Muchas gracias, Lucas, que para el estribo, pero bueno, es algunas veces nos pasa así. Y bueno, agradecerles a todos por este otro encuentro hermoso que hemos tenido hoy, desde una óptica bastante oportuna, me parece, también para los tiempos que corren y para la cercanía con la fecha esta fecha que antes se llamaba Día de la Raza y que ahora, por suerte, dedicamos al respeto por la diversidad cultural. Y los invitamos al resto de las actividades que desarrolla Casa Lepage, esta usina cultural de nuestro barrio de Montserrat, donde además del museo de sitio, tenemos la actividad del hotel, de Casa Lepage Art Hotel, con sus charlas de innovación turística, y las charlas desde la Galería de Arte, con arte contemporáneo desde Casa Lepage. Y bueno, y por supuesto el restaurante Puerta del Inca, que ya abrió sus puertas como les contábamos. Patri, si querés agregar algo. No, solamente que está abierto para almorzar y para cenar todos los días. Así que nada, está hermoso hoy, para estar ahí en el pasaje, está espectacular. Vale la pena conocer este hermoso lugar, desde donde además se está pudiendo compartir tanta cultura, tanta ciencia, tanto arte. Tal cual. Así que síganos también en las redes. Recuerden que las charlas quedan subidas al canal de YouTube de Casa Lepage, así que ahí también los esperamos para que revivan las distintas charlas que venimos desarrollando ya desde hace varios meses, ¿no? Desde que
empezamos con este aislamiento, gracias a la colaboración de todo el equipo. Mirá, ya en YouTube hay casi 90 charlas. Decíamos, Claro. la verdad que nos hemos entrenado, llevamos 6 meses Nos hemos entrenado. arduo Y la entrenamiento. semana que viene, acá desde en las visitas guiadas, estaremos con toda probabilidad con Mariela Blanco compartiendo una charla sobre la ecléctica Buenos Aires, la diversidad en el patrimonio arquitectónico porteño. Espectacular, buenísimo. Bueno, buen fin de semana a todos. Buen fin de semana a todos, que la pasen Gracias a bien. todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.